Y estaba diciéndoles que, de alguna forma, es indudablemente un repensar y un actualizar el asunto de la pedagogía de la pregunta de Paulo Freire. Y también es un asunto de pensar el pensamiento, de incorporar el pensamiento, de ponerlo no solo en el ámbito, digamos, de las ideas, sino en el ámbito del cuerpo, de lo que sentimos, ¿sí? En el ámbito de las pasiones, en el ámbito de los interrogantes que nos permitan efectivamente ubicar dónde ponemos a la vida en términos de la mediación pedagógica. Decía yo al inicio en algunas de las preguntas que compartimos y que esta pandemia nos puso en la idea de mostrarnos, no en la idea, no, en la experiencia de mostrarnos la fragilidad que compartimos. Y un paso, al menos en mi hipótesis, es que nos demos la oportunidad de no solo compartir la fragilidad, sino trabajar en la vida que compartimos. Porque ahí no hay, digamos, diferencia. La pandemia nos puso, y no me voy a centrar en la pandemia, lo pongo como una experiencia global compartida, sencillamente, pero no es el objeto de la conversación de esta mañana, nos entregó y nos puso al frente no solo la fragilidad compartida, sino las profundas asimetrías en las que estamos, incluso dentro de nuestros propios países, dentro del mismo Colombia, creo que los que estamos aquí lo vivimos. Entonces, el primer asunto que quiero dentro de ese circuito relacional que pongamos en la mesa y en el corazón de esta mañana es el asunto de la vida que compartimos y el aprendizaje como vida, ese que sea como el sentido de lo que podríamos pensar para tejer una mediación pedagógica. Ahora bien, en términos, si eso es así y es compartido y es la posibilidad de nosotros plantearnos mediaciones pedagógicas múltiples con sujetos, con la diversidad que compartimos entre sujetos, viene una pregunta que acabo de ver, me faltó el segundo signo de interrogación. La educación inclusiva. ¿Horizonte de sentido o tautología? ¿Por qué? ¿Por qué me lo pregunto de esa manera? Y lo comparto con ustedes. Porque podríamos llamar educación a una educación no inclusiva. Por eso mi segunda pregunta. ¿Qué sería lo educativo de una educación no inclusiva? Y en este sentido, entonces, para mí hay una tensión entre la educación cuya naturaleza es inclusiva o tendría que ser inclusiva, porque si no, ¿para qué es lo que educa si no es inclusiva per se? Y la adjetivación de la educación, teniéndole que decir que ella es educación y entonces hay que adjetivarla, es inclusiva. Para mí ahí hay una tensión que a lo que nos invita, más que a ponernos de acuerdo o no de acuerdo en si educación inclusiva o no, si la adjetivamos o la sustantivamos, me parece que en últimas lo que sí salta a la vista es que requerimos retomar la pregunta por a qué llamamos educación. Si educación es saber de nosotros mismos y de los otros, sentir curiosidad por el mundo del que somos parte, del que somos aprendientes, diría Leonardo Boff.
¿qué es lo que nos está demandando una adjetivación como inclusión? Y en ese, digamos, en ese ámbito, en esa pregunta por volver, digamos, a retomar un interrogante tan clásico como ¿qué es la educación? ¿Mm? Viene también la pregunta por reencontrarnos y reencontrarnos en esa educación porque ahora que la pandemia nos dio la posibilidad, empezamos a extrañar, mi hipótesis es que no extrañábamos la escuela, no extrañábamos las clases en la escuela, extrañábamos encontrarnos, extrañábamos el contacto. Entonces, en términos de esa educación, de ser aprendientes de la vida a través de la educación, en lo que nos posibilita la mediación pedagógica, el, el núcleo donde se inscribe la historia heredada y la historia que escribimos es nuestro cuerpo. Él. ¿Sí? Y por eso el valor de lo que nos enseña Vivian Sobach al indicar que basar las reivindicaciones sociales más amplias en la experiencia autobiográfica y anecdótica no es simplemente un sustituto difuso y subjetivo del análisis riguroso y objetivo, sino que proporciona, a propósito de las premisas fenomenológicas y encarnadas, para una lógica materialista más procesual, expansiva y resonante, a través de la cual nosotros, como sujetos, podamos entender y quizá guiar lo que pasa por nuestra existencia histórica y cultural objetiva. En este sentido, entonces, para mí el desafío de la educación inclusiva es su lugar político, su lugar para permitirnos comprender no solo de nosotros mismos incorporados, específicos, con rostro, con nombre, con historia particular, sino para poder regular y autorregular lo que nos pasa colectivamente, y de ahí su valor histórico. Repito, en mi perspectiva, como una educación cuya naturaleza educativa la obliga a ser inclusiva. A manera de hipótesis para la discusión, para la conversación, yo me atrevería a afirmar que una educación no inclusiva no es una educación. Tendrá que practicar otros asuntos, podrá hacer otras muchas cosas, pero educación. Y si es educación, ¿para quiénes? ¿Qué es lo que educa? ¿Sí? Y ahí, entonces, pienso yo que se mueve esa educación hacia asuntos que habíamos venido dando por, no solo por sentado, sino por sabido, por naturalizado en sus contenidos, que es la sinonimia entre educación y escolarización. El control cada vez más fuerte y creciente que han venido teniendo los sistemas escolares en el mundo entero a través de los estados-nación, en las configuraciones de los últimos 2 siglos tal vez, hace que se produzca en el imaginario, que vayamos guardando entre nosotros la idea de
La educación es la escolarización, es decir, es todo lo que pasa por la institución escolar. Pues bien, lo que considero nos ayudaría a establecer justamente una delimitación para volver a pensar la educación misma es comprender que la escolarización ofrece algo de educación y que mucho de la educación pasa fuera de la escuela. Justamente no pude estar con ustedes de manera presencial porque me encuentro en medio del 10º Coloquio Nacional y 8º Internacional de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales en la ciudad de Villavicencio. Y hemos venido conversando con muchos colegas alrededor de algunos asuntos educativos y entre ellos el asunto de la educación y cuántas cosas, cuántos problemas claves de humanidad no pasan por la educación escolar, no pasan por la escolarización o pasan de manera muy tangencial. Miremos solo dos ejemplos. Los asuntos de género. Los asuntos de género los hemos aprendido mucho más en los movimientos sociales que en la escuela. Los asuntos de la diversidad sexual, por ejemplo, los hemos aprendido mucho más en los movimientos sociales que en la escuela. ¿Sí? Los asuntos del amor, los asuntos del placer, son experiencias de lo humano, de la vida humana a la que me refería al inicio, que no solemos problematizar en la escuela. Y yo no digo que los temas no estén en la escuela, están los temas, pero los problemas alrededor de eso, el preguntarlos desde cada uno en su propio cuerpo, desde cómo lo vive en su entorno y cómo lo pone en territorio, no necesariamente. Entonces, de ahí este otro circuito relacional que aparece y que me permite vincular inicialmente ese asunto de la mediación pedagógica con la educación inclusiva, como lo he venido, en el sentido que lo he venido planteando. Y es que ese entramado es posible a través de la puesta en territorio simbólico, en territorio escolar, en territorio geofísico, de las subjetividades de los quienes haciendo la educación, de las subjetividades de los quienes moviéndose en el mundo del movimiento, en el mundo de la escuela, claro que sí. Y por eso entonces es que le he llamado un entramado de subjetividades en territorio, porque me parece que esos quienes en territorio, considero que esos quienes en territorio entrecruzan sus trayectorias y sus sentidos de vida, no necesariamente sus proyectos de vida, pero sí sus sentidos de vida. Y ese entramar, ese tejer, ese relacionar sus trayectorias y sus sentidos de vida, es lo que necesita autorregulación y autorregulación en diversos órdenes. Por eso se vuelve político. Porque la premisa de entrada es que son distintos. Ah, perfecto, de acuerdo. Si son distintos, indudablemente habrá puntos de desencuentro, tantos como puntos de encuentro. ¿De acuerdo? Entonces, viene la regulación y la autorregulación y ahí el asunto político de las demandas de unos, de las reivindicaciones, de ver
lo invisible o lo invisibilizado, lo invisible o lo marginado, claro que sí, ¿sí? Pero donde eso que se hace visible, que se hace evidente, no ocupa el lugar de la atención, sino que la atención está puesta en el tejido más grande y se atiende lo que sea necesario atender y entender dentro de ese tejido más grande. Además, y aquí entro a al tercer rasgo del circuito relacional inicial: mediación pedagógica, educación inclusiva, lenguajes. Y es que en ese asunto de pensar la educación en territorios donde se encuentra y confluye educación y escolarización, pero no son lo mismo, nos encontramos de manera fuertemente imbuidos en el asunto del habitar, en el asunto del residir junto a las cosas, de, como dice Heidegger, el cuidar la cuaternidad, el cielo, la tierra, los divinos y los mortales. ¿Sí? Ese habitar es posible en vida y para la vida. Y es lo que hace que tejer relaciones entre educación y escolarización sea, digamos, un asunto clave a la hora de poder pensar o de poder dar cuenta o de poder encontrar sentido a por qué estamos planteando que el valor de la educación es la vida en virtud de aprender de nosotros y de los otros. ¿Sí? Y, por supuesto, si estamos diciendo que ese es el valor y que la diferencia, la diversidad de la vida es lo que es natural a ella, estamos afirmando con ello que va a haber conflicto, que va a haber múltiples experiencias de lo humano y que ese es parte de la posibilidad de aprender de la vida. Si fuera una única, pues no habría necesidad de cuestionarlo ni de preguntárselo. Pero es justamente la multiplicidad de los modos de la vida lo que hace que necesitemos educarnos, lo que hace que necesitemos ir a la escuela, ¿sí? Lo que hace que la escuela tenga valor porque me permite saber de otros asuntos que si no pasara por la escuela nunca estarían en mi interés. Y hablo de la escuela inicial o preescolar a la universidad y sus postdoctorados con todos sus intermedios, no me refiero a un nivel educativo en específico. Y en ese sentido, entonces, esa educación que habita, esa habitancia de los sujetos que transitamos en la educación, indudablemente nos remite a los lenguajes. Y nos remite a los lenguajes en la perspectiva de esa facultad, el lenguaje como una facultad humana, como esa posibilidad que tenemos los humanos de pensar nuestro pensamiento, que tenemos los humanos de aprender las lenguas y de usar las lenguas como vehículos de expresión del pensamiento. Y sobre todo, para mí, esa posibilidad inmensa de ir una vez más y de nuevo a aquello que naturalizamos. Y por eso esos planteamientos. Cuando los colegas me proponían virtualidad, tecnología, innovación, podríamos seguir haciendo un inventario de otras palabras asociadas, de otros conceptos asociados.
Pero ahora la invitación es, con estos tres u otros, a pensar, bueno, ¿qué es lo que el nombre nombra? Esa fue una preocupación de Hugo Semmelmann en su última obra, a partir de del ángel de la historia. ¿Quién nombra? Cuando yo pregunto quién nombra, hay una respuesta. Ah, y entonces ahí vamos teniendo rostro, vamos teniendo cuerpo, ¿sí? Ya hay un alguien, algunos que nombran. ¿Qué es lo nombrado? Recordemos solo un ejemplo. Muchos, nosotros, todos los que estamos en sala, creo, por lo menos una inmensa mayoría somos colombianos. Y al menos una vez en los últimos 5 o 6 años, los últimos 8 años, escuchamos la expresión castrochavismo. La pregunta es, ¿qué era lo que eso nombraba? ¿Cuál era el significante de ese significado? Solo como un ejemplo de muchos que podríamos poner. Entonces, preguntarse por quién nombra nos da la posibilidad también de entender la historia en específico. Yo empecé hablándoles de la realización de la aldea planetaria y estoy terminando, ya casi, preguntándoles por quién en específico nombra. Porque es esa relación entre la posibilidad de que el mundo pueda caber en mi cabeza para actuar de la manera más específica y precisa en mi espacio de cotidianidad. Por eso la pregunta de ¿dónde se nombra? Y una pregunta final, o un ámbito de cuestionamiento. Y lo que no se nombra, o lo que tengo dificultad por nombrar. Porque es muy posible que haya cosas que yo no pueda saber cómo las nombro, situaciones, fenómenos, acontecimientos, pero eso no niega que existan. Para los que ya tenemos juventud acumulada en esta sala, los más jóvenes obviamente no lo recuerdan, pero los de juventud acumulada recordaremos que cuando Antanas Mockus fue alcalde de Bogotá la primera vez, una de sus decisiones fue entregar cédula a todos los habitantes de la calle. Y una de sus expresiones, de sus resultados, es que muchos o algunos habitantes de la calle preguntaron, ¿y yo para qué quiero ese papelito? ¿Cómo se nombra eso? El que no sepamos cómo nombrar eso no quiere decir, esa situación, ese fenómeno no quiere decir que no existe. Yo escuchaba a la colega anterior hablando de víctimas y todas las implicaciones que eso tiene. Bueno, y en los cuerpos y en los rostros, donde en un mismo cuerpo y en un mismo rostro, porque lo hemos vivido, no, en mi caso no es por experiencia personal, sino vivido a través de las historias narradas por otros, donde se ha sido víctima y victimario según la trayectoria de la vida, hasta qué punto esas categorías dicotómicas así tan claras, teóricamente, nos ayudan y nos sirven para nombrar la realidad.
¿sí? Ahí, entonces, por eso esta pregunta por los lenguajes no pretende ser una mirada desde la teoría, desde las teorías de la adquisición del lenguaje, ni una clasificación de los posibles lenguajes. Pretende más bien invitar al asunto de volver a darle valor a las palabras a través de pensar las palabras, a través de pensar lo que pienso, a través de pensar lo que nombro, a través de pensarlo como sujeto que nombro. Y con esto ya voy cerrando para que pasemos a conversar. Y es que en esa medida entonces nuestro trabajo como educadores, los que nos dedicamos a la educación escolar, pero los que están en cualquier otro ámbito, nos encontramos en un tejido de relaciones. Y en ese tejido de relaciones del ámbito educativo, el que no tiene, digamos, su profesión como maestro, no es su lugar, no es el trabajar como mediación, como mediador pedagógico en la elaboración desde mediaciones pedagógicas, siempre tiene el desafío de encontrarse con otros muchos en la mediación pedagógica, los padres de familia, los estudiantes, la vida en general, ¿sí? Y de ahí entonces los intersticios de posibilidad, ¿sí? Y de ahí entonces, y esta es mi hipótesis, la necesidad y el valor de desarrollar conocimiento del mundo como sentido crítico, como información, como sabiduría, que era lo que yo le admiraba profundamente a la colega que exponía la experiencia previa, como sabiduría del mundo, no solamente como información sobre el mundo, sino como sabiduría del mundo. ¿Para qué? Para poder adentrarse en las tensiones. Difícilmente una tensión social podría ser superada si no nos adentramos en ella. ¿Por qué? Porque adentrarnos en ella será lo que nos permita poder encontrar algún punto para poderla elaborar. ¿Sí? Algún punto para poder abrir la posibilidad o una posibilidad más allá de la eliminación del otro, por ejemplo. Y la eliminación puede ser, como lo ha sido en nuestro país por muchos años, la peor de todas en términos de la eliminación física, pero la eliminación, y todos lo sabemos mucho más en este ámbito, donde hemos trabajado el asunto de la inclusión y la discapacidad, la eliminación puede ser a través de la invisibilización, de la marginación. ¿Mm? En esa medida, entonces, mediación pedagógica, educación inclusiva, lenguajes, lo que nos pone al frente es la posibilidad y al mismo tiempo el desafío de tejer relaciones entre trayectos de vida y sentidos de vida para aprender de la vida misma, para ser aprendientes de la vida como sujetos autoecoorganizados en el planteamiento de moral. Y por supuesto eso significa, repito, para los que nos dedicamos profesionalmente y para los que tenemos algo que ver con el mundo educativo, no solo los maestros, entender cómo, por qué y desde dónde las transformaciones de las ciencias, de la física, las transformaciones de la biología, las transformaciones de la química, tienen que ver con cómo comprendemos esa vida de la que estamos hablando. ¿Sí? Esa vida que se convierte en el objeto de aprendizaje. Y termino con una
con un planteamiento general alrededor de un asunto que nos indicaba o que trabajó la investigadora Noranet Pava. No ha sido mi referente teórico, pero quise ponerlo allí porque indica Noranet que para que sea posible pensar en el asunto de la inclusión, mejor dicho, que el mundo de la discapacidad parte y se hace posible de tramitar dependiendo del capital emocional del que todos disponemos. Entonces, ahí la pregunta sería, y bueno, ¿de qué capital emocional disponemos para realizar ese circuito relacional, mediación pedagógica, educación inclusiva, lenguajes? Muchas gracias, me encantará conversar con ustedes. Muchas gracias, doctora Gloria, por su aporte. Agradecemos de manera especial. Invitamos entonces para generar el desarrollo, el conversatorio, a Mariam y a Duber Fani que nos acompañen aquí en el escenario para tener una conversación. Y bueno, hubiera sido genial con la doctora Gloria, pero ella no va a estar, para que participó en este conversatorio que tiene que ver con dinámicas conscientes para el cuidado de la vida. A partir de la... sí. Bueno, me confirma, me dicen por el interno que sí va a estar. Que sí va a estar la doctora Gloria. Le he dado palo que pesar, la interrumpí y la saqué del conversatorio. Bueno, entonces invitamos a Mariam, a Duber Fani y a la doctora Gloria Clemencia a participar también en este conversatorio que tiene que ver con dinámicas conscientes para el cuidado de la vida a partir de las preguntas que han surgido en la sala que anteriormente las recogimos. A Luis Carlos del profe de la normal que nos acompañe. Doña Gloria nos está escuchando. Doctora Gloria. Hola. Doctora Gloria. Doctora Gloria Clemencia, ¿nos escucha? Sí estará. Para que, por favor, si nos escucha, nos prenda la cámara. Sí, ya la tengo prendida. Perfecto. Listo, genial. Entonces, bienvenida aquí al escenario, al conversatorio. Luis Carlos, bien pueda. Muy buenas tardes a todos. Sino un conversatorio que nos oriente a la formación y a entender y a comprender al otro. Por eso el libro se llama Pedagogías de las Diferencias. Hemos escuchado en la mañana 3 intervenciones. Una primera intervención de la doctora Marian, construyendo rutas de aprendizaje para la vida, donde ella centró su reflexión primero haciéndonos un llamado a una revolución de la inclusión. La calidad de vida orientada a la felicidad. Nos habló un poco de la historia de la inclusión, conceptualización de la inclusión, procesos educativos de calidad, currículo y pertinencia y flexibilidad. También escuchamos una segunda intervención de Duber Fani con la estrategia Narraciones desde la Libertad,
donde nos habla de un reconocimiento de los derechos humanos, diferencia entre los derechos humanos y fundamentales. El otro soy yo, principios para la educación en derechos humanos, la educación inclusiva tanto desde la UNESCO como en Colombia, y ya todos los procesos de narraciones. Y escuchamos también a Gloria Clemencia, las mediaciones pedagógicas, hablándonos de los quiénes del territorio. Entonces vamos a partir de unas preguntas que realizaron. Doctora Marian, nos preguntan, desde su experiencia, ¿cómo orientar a las familias en la aceptación de la condición de sus hijos para trabajar desde el principio de la realidad? ¿Cómo orientar y cómo acompañar a las familias para que acepten la condición de sus hijos desde el principio de realidad? Excelente pregunta. Me molesta un poco la palabra aceptar, porque en realidad también me molesta cuando hay autores que hablan del duelo del nacimiento de un hijo con discapacidad, porque para mí nadie se ha muerto. Cuando nace un chiquito que sí, definitivamente tenemos que adaptarnos a una condición diferente a la que esperábamos, pero que muchas veces, o la mayoría de las veces, nos enseña muchísimo más de lo que nos puede enseñar un hijo que no traiga una condición. Cuando hablamos de familia, definitivamente hablamos de diversidad, porque las familias somos madres, padres, hermanos, abuelos, tíos, que pertenecemos igualmente a una diversidad funcional. Cuando nace un niño con alguna condición, obviamente hay una situación de sorpresa y se pasa por unas etapas que son cíclicas, porque cada vez que el chico se hace más grande y pasa una etapa en donde las expectativas por la edad cambian, se vuelven a presentar otra vez las etapas de shock, hasta llegar a la aceptación. Entonces, no es un aceptar, es un adaptarnos a la nueva condición, a la nueva exigencia que tiene el chiquito y después la persona joven hasta que es adulta. Y yo creo que en cada etapa de cambio, cada cambio hormonal, porque los chiquitos se ven preciosos, los chiquillos con síndrome de Down, con TEA, con lo que usted quiere, pero van creciendo y la sociedad los va viendo de diferente forma. Entonces, la familia tiene que irse adaptando. Y los docentes, yo soy muy visual, soy así, y yo siempre me he imaginado que yo construyo una ruta de aprendizaje alrededor de mi hijo, en donde vamos por un camino, el camino de la vida, en ese transitar hacia la vida adulta, desde que es bebé, siempre va a ir su familia, porque su familia, buena, mala, regular, va a estar ahí presente. Entra y sale un docente, entra y sale un mediador pedagógico que debe estar al lado de la familia, porque cuando un docente tiene una línea de poder sobre las decisiones de vida o de aprendizaje de esa familia, no creo que vaya a impactar significativamente a ese niño ni a esa familia. Nosotros como docentes debemos
partir de los principios y valores de la cultura de esa familia. Es muy interesante esto porque cuando uno valora una conducta desafiante, uno le pregunta a la mamá, mamá, ¿para usted es grave o no es grave? Para mí es gravísimo que el chiquillo esté en esa esquina autoestimulándose todo el día. Pero ella me puede decir, no, para mí no, porque no molesta nada. ¿Ok? Entonces, si yo priorizo mi trabajo a partir de mis valores, no estoy dándole la prioridad al trabajo de la familia, que es quien marca la ruta de aprendizaje de ese muchacho, quien tiene las expectativas de ese muchacho. Entonces, nosotros como docentes inclusivos y sensibles, lo que tenemos que hacer es dirigir nuestras acciones centrada en la persona y centrada en la familia. Si la doctora Gloria tiene algún otro aporte, tiene la palabra. Comparto plenamente lo que ha planteado, en el sentido de justamente porque puede haber diversidad en la valoración de un mismo hecho, es donde viene valioso el asunto de la mediación y el asunto de volver a pensar cuáles son los referentes de lo nombrado. Y no solo asumir que mi postura o la postura valorada por el otro son buenas o malas por ellas mismas. Muy bien, vamos ahorita a una pregunta con relación a los derechos humanos. Duber Fanning, ¿cómo hablar de derechos humanos en el aula en un país donde se vulneran los derechos y se asesinan los líderes o las personas que hablan de derechos humanos? Bueno, yo creo que precisamente por eso hay que hablar de derechos todo el tiempo, porque somos un país con una historia supremamente violenta, porque nunca nos ha interesado conocer nuestros derechos, porque siempre somos indiferentes a la respuesta social, porque pensamos que los demás existen solo para complacer nuestros deseos y no nos hacemos responsables de lo que tenemos que devolver también como seres humanos y sociedad. Siempre la dificultad para hablar de derechos humanos es, aquí no hay nada que hacer, en este país ya todos lo hacen como quieren, hay unos solos que tienen el poder, entonces ¿para qué nos vamos a desgastar nosotros hablando de derechos? Y creo que es una de las situaciones más que nos debe motivar mucho a pensar, porque tenemos más capacidad de quejarnos de lo que vivimos en sociedad que de crear una mejor manera para hacer nuestra sociedad. Entonces, aquí es donde uno tiene que evocar esa responsabilidad que como seres humanos tenemos. Y pues usted prefiere hacerse el bobo, me disculpan la expresión, frente a la situación que estamos viviendo y descargarle la responsabilidad a otros, o usted comienza a hacer una transformación a nivel individual para que ese concepto de vulnerabilidad de los derechos humanos al menos no funcione en usted, al menos no funcione en su familia, y desde ahí estamos generando ese proceso de responsabilidad social que nos obliga a reconocer los derechos humanos como esa línea de vida social, de tejido social, que no nos la hacen otros, la hacemos todos, es decir, cada uno tiene la responsabilidad de aportarle al tejido social. Entonces, cuando más ausente está la realidad del concepto, más hay que trabajarlo. Muchas gracias. Doctora Gloria, ¿podríamos llamar educación a la educación no inclusiva? Bueno, yo lo planteé hipotéticamente en mi presentación cuando me hice la pregunta. Y es,
si una educación puede ser educación cuando no es inclusiva. Podemos conversarlo. Mi hipótesis es que una educación no inclusiva no educa. Marian, ¿qué opina? Espérense, está muy profundo. Yo pienso que definitivamente, históricamente nosotros podemos entender cómo de otra postura y de otra forma de ver la vida se construyó una escuela. Ya llevan demasiados siglos, ya no es posible sostenerla. Y estoy de acuerdo con lo que dice Gloria. Definitivamente, ahora pensar que la educación hay que ponerle que es inclusiva, sobra. Debería llamarse educación, no tiene por qué ser inclusiva si ya aceptamos que somos diversos. Entonces, pienso que es correcto. Y también, hablando del tema de la familia, que me queda muy grande, es un tema muy amplio, pienso que la escuela en sí misma debería de atraer a las familias a hacer la planificación con ellos en el contexto, construir comunidad en nuestros centros educativos y no solo pensar en que el maestro es el que tiene el poder de decidir cómo va a hacer la mediación de los aprendizajes de sus chicos. Duber, Fanny, ¿tiene algún aporte con relación a la pregunta? Sí, yo solo agregaría que una educación donde queramos aprender conceptos y mirarnos a los ojos para saber para qué nos sirven esos conceptos, pues no tiene sentido y evidentemente no está incluyendo. Doctora Marian, hay una pregunta que creo que muchos de pronto tenemos algunas dificultades con estos términos. ¿Cómo se debe decir persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad, o cómo y desde qué teoría? El lenguaje es sumamente importante. Cuando nosotros decimos, a mí me gusta hablar de diversidad funcional, porque es más genérico. Sin embargo, lo correcto es hablar de una persona con una condición de discapacidad. O primero está el sujeto y después, si es necesario, porque la verdad es que yo no tengo que decirle a este señor que es el señor con discapacidad para la movilidad, yo le digo don Manuel o don, ¿cómo se llama? Pero si nos tenemos que referir a ese término, primero la persona con condición de discapacidad, no persona discapacitada. Muy bien, gracias por esa aclaración que muchos en los discursos tenemos dificultades con ello. De pronto, Gloria Clemencia nos puede complementar la pregunta. Sí, yo comparto con la colega que sería una persona con una situación de discapacidad, pero lo comparto como una transición histórica. Es decir, a pesar de todo, yo soy entusiasta de pensar, o para pensar, que un día no vamos a tener que referirnos al otro por lo que le falta, sino que pues yo no sé bailar y no dice la señora que va y no sabe bailar, ¿cierto? O yo no me sé orientar en el espacio, es mi caso, por ejemplo, soy pésima orientándome en el espacio, entonces nadie dice la señora que no sabe llegar al otro edificio. ¿Sí? Soy Gloria Clemencia y ya. Entonces, digamos que como transición histórica, sí, una persona con una situación de discapacidad. Así pienso yo la idea de una persona.
como todos en la vida, que requiere en algún momento algo específico para realizar una acción. ¿Sí? Un sujeto con condiciones específicas. Entonces, para mí, adoptar una forma de nombrar implicaría movernos educativamente para ir cambiando para ir haciendo al menos la reflexión, porque hay que nombrar al otro desde lo que le falta. ¿En qué estamos cuando lo estamos nombrando así? Muy bien. Duber Fanny, esta pregunta muy centrada en el contexto pedagógico. Dentro de la consolidación de los procesos humanos y de los derechos humanos, la elaboración de redes de colaboración podrá contribuir a una pedagogía consciente. Bueno, yo creo que es que la pedagogía consciente depende de esa historia de cada uno. Nosotros como docentes hacemos consciente la pedagogía a raíz de esa experiencia y ese aprendizaje, y especialmente de eso que nos motiva a ser docentes y que queremos que quede en ese aprendizaje o en esa experiencia que tienen las personas que habitan o cohabitan con nosotros en ese escenario de aprendizaje. Entonces, todo lo que nos permita sensibilizarnos, la conciencia de la sensibilización, para poder darnos cuenta qué es lo que puede complacer al otro para que se apropie de eso que le interesa, va a contribuir a esa pedagogía y va a contribuir a ese objetivo de enseñar desde la conciencia para la convivencia y efectivamente para la evolución de las sociedades. Muy bien. Varias preguntas, doctora Marian, hacían referencia a un sustento epistemológico de la inclusión. Y aquí nos preguntan qué autores, teorías sustentan cada una de las fases de la inclusión. También si la doctora Gloria Clemencia nos puede aportar también, fueron varias preguntas orientadas en autores o teorías que sustenten las fases de la inclusión. Las fases que yo nombré de la inclusión son del índice o la guía de educación inclusiva, que es una tercera edición de dos autores que se llaman Booth y Aisconsin, una cosa así, un apellido, por ahí lo ando. Ok, gracias. Ellos hacen una investigación amplia desde el año 2000 y recogiendo la experiencia y las prácticas pedagógicas en Reino Unido sobre diversas buenas prácticas dentro de sus instituciones educativas, y tratan de sistematizarla en ese documento, ¿verdad? No son los únicos, porque obviamente hay varios en Estados Unidos y la doctora Arnaiz y una cantidad grande de autores han ido desarrollando, pero la guía, el índice de educación inclusiva, ha quedado como un documento que se ha ido actualizando y muestra más que todo las fases de cómo identificar las barreras que existen en las instituciones educativas, desde todos los participantes, que serían padres de familia, estudiantes, grupo de profesores, grupo de administrativos, y ofrece cuestionarios con indicadores para que uno guíe la identificación de barreras para la inclusión. Y a partir de esto, las fases van transitando, donde un grupo de personas, a partir de las recomendaciones que da toda la comunidad estudiantil, establece un plan de acción que se puede ir revisando y proyectando año a año. A mí me parece que, sin intentar
creer que es, como les dije cuando conversé, que es la última palabra, es una buena experiencia porque reúne y sistematiza una cantidad de información valiosa y como la tenemos la podríamos revisar para ver qué nos sirve y qué ajustes podemos hacer, porque la educación inclusiva tiene que hablarse desde el contexto, no desde las ideas o de las prácticas o de países que tienen cosas que nosotros no tenemos. De todas maneras, dentro de la cualificación de las prácticas pedagógicas, Reino Unido y Portugal van liderando y por eso es la valía que tiene el documento. De pronto, Gloria Clemencia tiene algún otro aporte. Es que seguramente también en transición estamos moviéndonos hacia inclusión educativa, para poner como horizonte de sentido educación inclusiva y después la educación sin adjetivación. Esa es una primera anotación. Y en términos teóricos, creo que una de las personas que en América Latina ha trabajado, ahí sí, sustento teórico más que de las prácticas, pero vale la pena que sea leído porque le da todo el piso a por qué una educación inclusiva y no una inclusión educativa, es Aldo Campo, desde Chile. Muchas gracias, y como el tiempo nos apremia, como decía Boaventura de Sobsa, habitamos un mundo donde hay muchas preguntas y pocas respuestas. Damos por terminado este conversatorio agradeciéndole a la doctora Marian, a la doctora Gloria y a la magíster Duberfani. Muchas gracias. Nos disponemos para un rico y delicioso almuerzo. Muy buena tarde, muchas gracias.